Es una técnica que fue creada por Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, y en la cual lo que intentamos es descubrir el origen de los patrones o de esas situaciones repetitivas en nuestra vida que no nos hacen mucho sentido, o de repente te encuentras preguntándote, ¿y por qué me pasa esto a mí? Las constelaciones familiares, si bien hoy en día están siendo muchísimo más populares de lo que eran hace algunos años atrás, aún no es reconocida como una terapia psicológica, médica, que tenga que ver con la ciencia. Si Ok. bien está basado y fundamentado en muchos aspectos científicos de estudios e investigaciones que nos confirma de lo que pasa en una constelación familiar, realmente existe. Y no solamente existe a nivel emocional, sino que también existe a nivel físico, biológico, de sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque las emociones son energía que pasa por nuestro cuerpo y si no las manejamos, usualmente se aloja en una parte de nuestro cuerpo, en algún órgano. Y hoy en día, a través de todas las investigaciones de las enfermedades, podemos saber a ciencia cierta de que las emociones se alojan en cierto órgano del cuerpo identificando una emoción. Por ejemplo, los riñones nos indican del miedo, los pulmones nos indican de la tristeza, y así consecutivamente todos los órganos nos indican que algo con respecto a esa emoción está pasando o ha pasado en tu vida y lo has guardado mucho tiempo. Es como la consecuencia de estas emociones no trabajadas, es como la influencia de esta energía retenida dentro de ti. Entonces, si tuviéramos que definir qué es una constelación familiar, ¿es una terapia holística, por decirlo Sí, de alguna manera? sí, hoy en día yo me siento cómoda diciendo que es una terapia holística. En realidad la constelación es una técnica que fue creada por Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, y en la cual lo que intentamos es descubrir el origen de los patrones o de esas situaciones repetitivas en nuestra vida que no nos hacen mucho sentido, o de repente te encuentras preguntándote, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si esto como que siento que no es mío, o porque repito esto, o yo me siento como que tengo un vacío, pero tengo todo lo que yo he pedido toda la vida, pero sigo sintiéndome vacía. Bueno, eso tiene que ver por una experiencia personal y además está motivada, influenciada por las experiencias de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños. Entonces, de alguna manera, o sea, yo ahora pensando en la constelación, lo que logras es ver eso desde afuera para lograr entenderlo, primero que todo, y luego ver cómo lo integras. Que ahí voy. Te tengo muchas preguntas con eso también, porque no creo que, ay, hagas la constelación y todo se resolvió en la vida, como con ninguna otra terapia. De eso quiero hablar, pero más adelante. Entonces, ¿qué tú crees que podamos, o sea, sanar, reparar, transformar? Estabas hablando de emociones, cargas, a lo mejor que no entiendes el por qué, pero ¿se pudiera sanar a través de una constelación familiar más allá del tema de generaciones o de familia? Algo que viene arrastrando tu propia alma de otras vidas. Sí, sí, es también lo que el ser humano vino a este mundo a trascender. Este paso por esta vida, en este espacio específico, no se nos da la oportunidad constante de entregar y dar un valor agregado a la vida que se nos dio, a este espacio mínimo en la historia de la humanidad, que es lo que no se nos permite y se nos da todas las herramientas para sacar nuestra máxima expresión, nuestras cualidades, nuestras capacidades. Entonces, en todas las veces que venimos a esta vida, porque yo sí creo en vidas pasadas y que nosotros tenemos un alma vieja y que venimos transitando mundos y experiencias para elevarnos, para trascender. Y eso no es para que mi ego sea más grande, sino que para que la vida del ser humano cada vez sea más coherente y más liviana, seamos seres mucho más avanzados emocionalmente para poder obtener todas nuestras capacidad, nuestra máxima capacidad. Así que sí, porque la vida se trata de eso.
Entonces las constelaciones familiares te pueden ayudar a conseguir eso que está escondido, muy escondido en nuestro inconsciente, y que nosotros con nuestra conciencia, nuestras leyes, nuestras reglas, nuestros moldes, no somos capaces de accesar. Y como no somos capaces de accesar, no es muy difícil darnos cuenta cuál es nuestro propósito de vida, qué es lo que vinimos a entregar a este mundo. Y a través de las constelaciones familiares es posible conseguir eso. Y te lo digo porque yo lo conseguí. Te lo digo porque es algo en lo cual yo misma trabajé y dije en algún momento muy inconsciente qué es lo que yo quiero, y en realidad lo que mi alma estaba buscando era mi propósito de vida. Y a Claro. través de las constelaciones familiares yo lo encontré, y hoy en día aquí está, este es mi propósito de vida. Qué lindo. No, hermana, te debo un episodio sobre vidas pasadas o reencarnación. Debo un episodio sobre eso. Yo también creo en la reencarnación, pero tengo muchísimas dudas. Entonces ya lo estoy preparando. Te debo uno sobre eso y te debo uno sobre regresiones porque creo que es una terapia que también puede servir para esto y que también he hecho. Entonces puedo hablar como desde mi propia experiencia también. Consue, yo hablé de los dos tipos de dinámicas que yo había experimentado las dos veces que he hecho constelación. O sea, como me estaban constelando algo a mí y otra vez que estaba prestando servicio. Pero hay más dinámicas para realizar una constelación familiar. Se hace de otra manera también. Porque, por ejemplo, en la serie esta, que ya la recomiendo, está en Netflix, es una serie turca de 8 capítulos que se llama Another Self, mi otra yo. Y yo no veo la parte donde la persona que va a constelar le cuenta al constelador una historia. O sea, simplemente se sienta ahí y la gente empieza a representar, bueno, yo digo a representar, pero sí, es como algo que esa persona necesita trabajar en ese momento, supongo. Sí, así tantos consteladores son tantas las técnicas que hay. Ok, O sea, esto es muy personal. Para mí, yo he descubierto constelaciones con agua, constelaciones con caballos. No he asistido, no podría hablar de eso. Pero sí, cada constelador tiene su propio sello. ok, Porque además, en mi propio camino de descubrimiento personal, no solamente utilicé las constelaciones familiares, porque viene un proceso de integración, que es lo que me comenzamos la pregunta con esto, ¿y qué hago yo ahora con toda esta información? Entonces, en este proceso de integración, yo estudié programación neurolingüística, tapping, me uní mucho a lo que es tema chamánico, sanación a través de la naturaleza, de todo lo que tenga que ver con la sabiduría ancestral indígena. Y entonces todas esas cosas que yo he hecho para mí misma las pongo, las incluyo en mi propia terapia y en mi propio movimiento de constelación familiar. Así que sí, finalmente como que la técnica originaria se sigue en su base, en su sustancia, pero cada constelador le pone su propia semilla de acuerdo al trabajo que ha hecho personalmente cada uno. Hoy en día, para mí, a mí me gustan mucho los grupales porque utilizamos a las personas, que es mucho más fácil, en términos, no más fácil, sino que la emoción se consigue verbalmente a empezar a sentirla en el cuerpo, que muchas veces no sabemos cómo sentimos, pero no sabemos qué sentimos. exacto. Entonces, las técnicas son tan variadas y las herramientas que se usan son tan diversas que no te puedo decir cuántas hay, pero confío en que todas y cada una de ellas está basado en lo que Bert Hellinger nos enseña.